Hola a todos y todas, mi nombre es José Tipismana, soy miembro activo de Sociedad Debate PUC y actualmente estudio Ciencia Política y Gobierno en la Católica también. En esta ocasión me han pedido hacer un breve video sobre organismos internacionales, organismos económicos internacionales, evidentemente relacionado al debate, porque entendemos por convención que ese tipo de debates suelen ser muy problemáticos para los oradores en los torneos, porque o bien no sabemos lo suficiente, o porque bien no entendemos a qué se refiere el debate, o no sabemos qué puntos podríamos agarrar sin tener el riesgo de que la contraparte se termine por llevar todos nuestros puntos, o por decir que nosotros estábamos fuera del debate porque no entendimos realmente cuál era la discusión. Quisiera hacer un par de salvedades antes de comenzar a explicar las mociones en sí, porque lo que vamos a hacer es, a través de 3 mociones, analizar estos organismos internacionales, caracterizarlos, profundizar en sus posibles impactos y ver qué problemáticas o qué ventajas podría traer cada uno de ellos. La primera es que no se van a ver temas de economía en profundidad, es decir, no vamos a analizar cada tecnicismo existente posible, sino vamos a más bien ver el panorama más general. Si en algún momento utilizo algún término técnico o que no se entienda, les pediría perdón. La idea con la que hago este video es básicamente no usar eso, además de porque considero todavía no tener la osadía para hacerlo, para que el video no sea tan aburrido. El segundo punto es que no voy a tomar la definición exacta de lo que es un organismo internacional, un organismo económico internacional. Es decir, hay una definición por convención que es aceptada por la academia de qué significa un organismo económico internacional, pero no voy a limitarme a eso, sino vamos a ver inclusive un poco más de actores de integración internacional que también tienen aspectos económicos, o cooperaciones y coaliciones internacionales que también tienen aspectos económicos, pero que no necesariamente son organismos, pero todo en el plano internacional. Hago esto porque considero que es más provechoso, más fructífero y nutritivo para quien vea el video, porque permite ampliar un poco más la visión de cómo abordar estas mociones. Bien, como ya lo mencioné, vamos a ver las características, las posibles implicancias, el alcance, los problemas y soluciones que podrían darse a partir de estos organismos internacionales a través de 3 puntos principales: los países a los que abarca este organismo, o los países que forman parte de este organismo, la finalidad con la que fue creado este organismo y los impactos que podrían generar o generan sus acciones. No vamos a ver, por ejemplo, organismos de mercado como la OPEP, o tratados como el TPP o el NAFTA, o agencias de desarrollo como la USAID, porque en primer lugar no tenemos suficiente tiempo, y en segundo lugar creo que sería preferible centrarnos en aspectos un poco más grandes. De todas maneras, creo que es muy importante también investigar sobre este tipo de agencias u organizaciones, porque, como hemos visto recientemente, pueden ser muy relevantes en los torneos de debate de hoy en día. Bien, y la última recomendación es que creo que la información que voy a poder comentarles a ustedes ahora, o que podrían obtener ustedes de investigar sobre estos temas, considero que no debería utilizarse como parte del argumento en sí necesariamente, sino más que nada como framing del argumento, es decir, que lo utilices para explicar el contexto en el que se va a situar el argumento que vas a plantear, o como una profundización de la caracterización, si es que eres cámara baja y tu cámara alta ya explicó más o menos cómo funciona. Y aquí viene un primer punto que me parece importante, y es que cuando tienes una cámara alta que realmente conoce la institución y ha explicado cómo funciona, y te ha dicho qué países son miembros, y te ha explicado en los procesos que se realizan para sancionar a alguien que no cumple, por ejemplo, con el pago de una deuda, probablemente lo que se haya escapado, o en lo que no ha puesto lo suficiente énfasis, es en los microprocesos o en los procesos que se pueden generar dentro de cada uno de estos países miembros, que podrían resultar perjudiciales para la propia población. Es decir, no enfatizan lo suficiente en cómo esto impacta directamente en la población, y creo que ese es otro punto importante si es que quieres ser cámara baja. Y bueno, si eres cámara alta, tendrías que abordarlo para evitar que te extiendan en la medida de lo posible. Bien, la primera moción que vamos a ver es una moción del Panamericano del 2016, de la ronda 6, que es sobre los bancos mundiales de desarrollo: el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo del Caribe, el Banco de Desarrollo Interamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo, perdón, y que eso básicamente lo que hacen es brindar asesoría técnica, respaldo técnico, subvenciones y préstamos a largo plazo a fin de financiar proyectos de desarrollo en específico. ¿Qué tipo de países son los que son acreedores normalmente de esos préstamos? Países que no tienen la suficiente capacidad como para financiar en primer lugar sus proyectos de desarrollo básicos.
porque no es un proyecto de desarrollo de, por ejemplo, quiero crear el voto digital y por eso necesito mucho dinero para que se le cree. No, lo que sucede es que se haga una lista de prioridades, y las prioridades en ese tipo de bancos es salud, educación, vivienda, bienestar en general, pero el bienestar mínimo básico que debería ser capaz de brindar un Estado. En ese sentido, las políticas que están dentro de esto serían básicamente las que ya mencioné, y son muy importantes, como se dan cuenta, para la propia población del país. La moción nos dice: esta Cámara considera que esta casa considera que los bancos multilaterales de desarrollo deberían exigir reformas liberales en materia de derechos humanos como condición para financiar proyectos de desarrollo. Aquí también se incluye, por ejemplo, lo que podría ser el Fondo Monetario Internacional, que también no está dentro de esta definición, pero comparte muchas características, y ahora vamos a ver por qué. El primer lugar es que estos organismos tienen un determinado tipo de poder, y si bien no tienen un ejército a través del cual coaccionar al Estado, y si bien no tienen por ejemplo, una legitimación electoral interna, sino tienen un partido dentro de este país, sí tienen poder en tanto condicionan, como bien dice la moción, su ayuda a que el país no solo cumpla con requisitos para hacerse merecedor de la ayuda, o sea, para decir yo realmente necesito esta ayuda, sino para hacerse merecedor. Aquí me corrijo, hay una diferencia en necesitar la medida y hacerte merecedor de la medida. Puedes necesitarla, pero no necesariamente hacerte merecedor. ¿Cómo te haces merecedor? Cuando cumplen las condiciones que te ponen ellos, que no las cumplías anteriormente. Es decir, cuando cambias algo en tu status quo en favor de esta política, y no necesariamente porque esta política lo ha cambiado. Después vemos la influencia local, pues con su propia presencia, a pesar de no ser un agente político, sí llega a politizar a la población, en tanto genera diversas opiniones dentro del país. Y aquí viene un punto importante, y es que a pesar de que ese soporte técnico o estas asesorías podrían ser relevantes, el punto importante es que la población realmente no está convencida de eso que se les está imponiendo desde fuera. Este aporte, esta asesoría no va a prosperar mayormente a largo plazo, porque no se produce la demanda interna necesaria para que se dé la transferencia de conocimientos de la agencia o de recursos de la agencia hacia la población en sí misma. Y el tercer punto importante es cómo se financian estos organismos, porque son muy importantes también de ver. Y es que estos organismos se financian con cuotas de los Estados miembros. Es decir, los países que son parte de este organismo financian el propio fondo a través de, por ejemplo, dinero líquido, ¿no? Es decir, aportan directamente y de manera proporcional a lo que ellos aportan, o en función a lo que ellos quieren. Evidentemente, como en toda lógica de mercado, hay inversionistas mayoritarios, y estos inversionistas mayoritarios tienen mayor poder que los inversionistas minoritarios y pueden influir de manera directa, como por ejemplo los Estados Unidos en el Banco Mundial, o inclusive, por ejemplo, China en la zona asiática o euroasiática, me atrevería a decir. Veamos otra moción, que es una moción del WDC del 2018, de este año, de los octavos de final, que menciona que esta casa considera que la ASEAN debe negociar todos los acuerdos de inversión con entidades del gobierno chino como un bloque, de modo que ningún Estado miembro puede entrar en acuerdos de inversión sin el resto del bloque. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN, es un organismo de integración intergubernamental regional creado, compuesto por estados del sudeste asiático que tienen esta idea del pan-asianismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que apuesta por una mayor integración económica dentro de estos países de la zona asiática, sobre todo estos países menos favorecidos de la zona asiática, es decir, no Corea del Sur, no Japón, no China, sino Malasia, Singapur, Myanmar, Brunei o Filipinas. Estos tipos de organizaciones lo que hacen básicamente es generar integración a través de la economía y de la cooperación técnica. Es decir, no es netamente asistencia, sino es que los países intercambian entre sí recursos o posible asistencia. Ahora, ¿esto cómo se impacta directamente en la moción? Y es que nos menciona que aquí hay un gran cliente con el que negociar, que es China. ¿Qué pasa? ¿Por qué se forman ese tipo de asociaciones de integración nacional y de integración internacional? Porque probablemente estos países por sí solos no sean lo suficientemente capaces de poder hacer frente a un interés mayor, o a un país con más poder económico y político y militar, etc.
Es decir, se generan para poder no solamente beneficiarse en tanto podemos vender mejor nuestros recursos, y podemos aprovecharlos de mejor manera, sino que ahora somos más fuertes y podemos responder de mejor manera ante, por ejemplo, alguien que quiera negociar con nosotros en una asimetría de condición. Además, también dentro de esta lógica tenemos a Mercosur, el Mercado Común del Sur, que también es un organismo de integración, que básicamente funciona con una lógica similar, sin embargo, evidentemente para los países de Sudamérica, y sobre todo que tiene estados miembros que no son necesariamente todos los estados activos. Es decir, por ejemplo, nuestro país, el Perú, es parte de Mercosur, pero como un estado afiliado y no como un estado miembro, como podría ser Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y aquí hay un punto importante porque, por ejemplo, esto también es utilizado con fines políticos. ¿Por qué? Porque Venezuela, que era un miembro fundador, actualmente ha sido excluido de la Alianza Mercosur por evidentemente motivos políticos en función al régimen dictatorial que tiene el país actualmente. Es decir, vemos como hay inclusive otra lista que ya no solamente es de integración nacional, sino también es en la generación de un discurso del otro. Es decir, nosotros nos integramos en tanto representamos una imagen, pero el otro, al tratar de atentar contra esta imagen, a pesar de que realmente necesita esta integración para poder salir adelante, a pesar de que realmente estos recursos y estos beneficios económicos que le generaban sean necesarios para que este país no quiebre, se le excluye porque está fuera de los parámetros establecidos, ya no solo de manera económica, sino también de manera política. Es que estos, por ejemplo, la Unión Europea se creó después de las guerras mundiales para darle a Europa una mayor fortaleza comparativa con el capitalismo reformado que representaba Estados Unidos y el comunismo que representado evidentemente por la Unión Soviética. Básicamente, si nos remitimos a cómo se creó, se creó con una unión bastante mercantil, bastante comercial, la del acero y la del carbón. Entonces, es decir, de fondo también tiene un interés económico muy importante, que no solamente es integración política y social, sino también económica, pero que estos dos primeros aspectos políticos y sociales se suelen dejar mucho de lado en los debates. Vamos a ver ahorita también por qué. Pero remitiéndonos a lo económico, y es que la Unión Europea, como un organismo de integración, al tratar esta homogenización de políticas, lo que podría estar haciendo en realidad y de manera negativa es evitar que un país pueda acceder a ese tipo de beneficios o a dar esos beneficios para poder evitar caer en una crisis o para poder salvarse. Vamos a utilizar el caso griego. Sé que el caso griego en realidad depende de muchas otras variables, de que los griegos fueron irresponsables con sus préstamos hipotecarios, entre otras cosas, pero un problema central con esa legislación que tiene la Unión Europea es que no se le permitió, por ejemplo, a Grecia el poder dar beneficios o aranceles menores a los países en tanto era miembro de la Unión Europea. Es decir, no pudo salvarse porque había regulaciones que evitaban que liberalizar de manera brutal sus mercados o tratar de ser mucho más seductor para con la inversión extranjera e internacional, la inversión, por ejemplo, extranjera, la inversión internacional, básicamente. Ahora, eso es problemático porque si bien tú con la homogenización buscas la integración, buscas que los países sean uno solo, es decir, los países que están en la Unión Europea se benefician en tanto no negocian, por ejemplo, como yo España voy a negociar contigo China, sino yo España, como miembro de la Unión Europea, voy a negociar contigo China, por si algo sucede. Y bueno, inclusive estas implicancias económicas también llegan a tener implicancias militares, en tanto los tratados comerciales que realizan los miembros de la Unión Europea se ven de manera curiosa, muy similares a los tratados militares que se realizan, por ejemplo, con NATO en varios de esos países europeos. Ahora bien, para terminar el video, esta moción nos resume tres tipos de cosas principales, tres puntos principales que hemos abarcado durante todo el debate. En primero, que este tipo de organismos, a pesar de que la Unión Europea no es un organismo económico internacional, nos permite ver cómo estos organismos económicos muchas veces, en primer lugar, al tratar de homogenizar, generan perjuicios. En segundo lugar, que probablemente generen beneficios en tanto nos da una menor asimetría contra negociantes mayores, pero genera perjuicio local para las organizaciones que quieran cooperación. Y bueno, el tercer aspecto era que ese tipo de condiciones que se podría imponer desde los organismos económicos internacionales impactan directamente en la vida diaria de las personas, en tanto, por ejemplo, se les impide a sus estados poder tener dinero para financiar un proyecto de vivienda, un proyecto de salud, porque no puede cumplir de manera adecuada determinadas condiciones que podrían ser establecidas de manera arbitraria, pero aún si no estuvieran,
que son condiciones que no se aplican necesariamente a los contextos a los que se están llevando a cabo por diferencias culturales, sociales, políticas inclusive. Es decir, este tema va mucho más allá de solamente tecnicismos económicos, porque creo que no debería quedarse así en un debate, sobre todo en nuestro formato, pero básicamente esos son los 3 puntos principales que creo que deberían tomarse en cuenta. Agradezco a la organización, a la dirección académica del torneo por haberme invitado a formar parte de esta serie de videos ilustrativos. Si tienen alguna pregunta, no duden en algún momento escribirme, si es que me tienen agregado, y si no me tienen agregado también pueden escribirme y les respondo, ¿no? Espero verlos mañana, el sábado, el domingo y el lunes en el primer torneo de debate organizado por la UPC, y espero poder ver y poder debatir también con ustedes. Eso sería todo. Muchas gracias por haber visto ese video, espero no haberlos aburrido demasiado. Y sobre todo, espero haberlos ayudado un poco más a entender estos temas tan enredados y fastidiosos que algunas veces nos toca enfrentar. Hasta luego.